Imagina que estás comiendo un puñado de frutos secos, o que una pequeña abeja roza tu piel en un jardín de la forma más casual. No hay veneno mortal en esa aguja, no hay toxinas capaces de derretir tus órganos en ese alimento, ni virus agresivos destruyendo tu código genético. Sin embargo, en cuestión de minutos, tu propia garganta comienza a cerrarse como si un lazo invisible apretara tu cuello con una fuerza insoportable. Tu pecho se oprime, el aire deja de entrar a tus pulmones y tu presión arterial cae en picada, amenazando con apagar tu cerebro para siempre. Lo que está ocurriendo dentro de ti no es un ataque externo, sino una respuesta defensiva de tu propio cuerpo que ha decidido, de forma completamente absurda, que la única manera de salvarte es asfixiándote. Tu sistema inmunitario, una maquinaria pulida por millones de años de evolución para protegerte de depredadores microscópicos, acaba de cometer un error de cálculo monumental. Al detectar una proteína inofensiva, una partícula común que para cualquiera sería simple comida o un roce sin importancia, tus células defensivas entran en un estado de pánico absoluto. En lugar de ignorar esta falsa alarma, liberan una tormenta química en tu torrente sanguíneo. Las compuertas de tus conductos se abren de golpe. Los tejidos de tus vías respiratorias se inflaman hasta bloquear el paso del oxígeno, y tu corazón lucha desesperadamente por bombear sangre a un sistema que se ha quedado sin presión. Es el mayor misterio y la contradicción más peligrosa de nuestra biología. El mismo escudo que te mantiene con vida cada segundo está equipado con un botón de autodestrucción que puede activarse por accidente en cualquier momento de tu rutina diaria. No te está matando el agente externo, te está matando la desesperada reacción de tu propia defensa. Todo comienza con un simple deslizamiento por tu garganta. Una fracción de segundo es suficiente para que la partícula de alimento atraviese la barrera de tu saliva y toque el tejido húmedo que recubre tu boca. En una situación normal, este tejido simplemente ignoraría el cargamento y permitiría que continuara su viaje hacia el estómago. Pero hoy, algo en el diseño de tu sistema de alerta ha fallado. Mientras tragas, las células centinelas que patrullan las paredes de tu garganta detectan el intruso. Para ellas no es comida, sino un invasor hostil de máximo nivel que debe ser exterminado de inmediato. El pánico se extiende por la mucosa como un reguero de pólvora, y las paredes de tu garganta, que hace un instante eran un conducto pacífico para el aire, se transforman en una zona de guerra activa. Sientes cómo el calor se acumula en tu garganta de manera inexplicable, mientras una picazón profunda e incontrolable empieza a invadir el fondo de tu boca, alertándote de que la maquinaria biológica ha iniciado una secuencia de defensa desastrosa. El peligro acecha en lo cotidiano. Un simple bocado de postre o la punta de un aguijón que apenas roza la capa externa de tu piel. Nada de esto debería alterar tu homeostasis. Sin embargo, en el instante en que esa molécula extraña cruza la frontera de tu cuerpo, el escenario cambia por completo. La mucosa de la garganta experimenta un cambio drástico. El flujo de sangre hacia la zona se multiplica por 10 en un intento desesperado del organismo por enviar tropas al supuesto punto de invasión. La garganta se calienta, se vuelve roja y empieza a picar. Es la primera señal física de que el sistema de seguridad ha interpretado mal la realidad. Empiezas a carraspear, intentando expulsar una obstrucción que no es física, sino el resultado directo de una inflamación que crece desde el interior del propio tejido. El aire encuentra resistencia. Tu pecho se prepara para el combate. Para comprender la escala de este error, debemos descender al campo de batalla celular. Allí se encuentran los mastocitos, verdaderos guardianes blindados que residen de forma permanente en los tejidos en contacto con el exterior. Imagina a estos mastocitos como globos de agua hiperpresurizados, pero abarrotados de miles de vesículas que contienen un cóctel inflamatorio letal, donde la sustancia llamada histamina es la protagonista. En su estado de reposo, el mastocito es inofensivo y su membrana externa está cubierta con miles de receptores de seguridad que actúan como pinzas microscópicas diseñadas para atrapar patógenos reales como bacterias o parásitos. En una persona sana, estas pinzas ignoran las proteínas de los alimentos. Pero en el cuerpo de un alérgico, estas pinzas están mal programadas. Cuando la proteína del alimento entra en contacto con estas pinzas, se produce una activación mecánica instantánea. Es el equivalente biológico a girar la llave de lanzamiento en un silo de misiles. El receptor cambia de forma tridimensional, transmitiendo una señal de emergencia hacia el núcleo de la célula y desatando una cascada de reacciones químicas dominó que ya no se pueden detener de ninguna manera. La membrana del mastocito sufre un cambio eléctrico brusco. Los canales internos se abren de par en par, permitiendo que cargamentos de iones inunden el interior de la célula.
Este cambio químico empuja violentamente a los sacos de histamina hacia el borde exterior. En un proceso que dura milisegundos, las membranas de los sacos se fusionan con la membrana externa de la célula y se abren, vertiendo millones de moléculas de histamina con fuerza hacia el exterior. No hay vuelta atrás. Las moléculas de alarma flotan en el fluido circundante, buscando cerraduras en las células vecinas para transmitir la orden de entrar en pánico absoluto. Se unen a las paredes de los vasos sanguíneos más cercanos y a los músculos que controlan el paso del aire con un mensaje destructivo. Abran las compuertas y cierren los conductos de inmediato. La liberación masiva de histamina desencadena un caos sistémico que pone en jaque la supervivencia. Las moléculas de histamina viajan a través del líquido y se acoplan a las células endoteliales, que son los ladrillos que forman las paredes de los capilares sanguíneos. Al recibir este mensaje, las células se contraen, abriendo pequeños huecos entre ellas. Los capilares pasan de ser mangueras herméticas a comportarse como telas porosas. El líquido de la sangre escapa masivamente hacia los tejidos, provocando un hinchamiento descontrolado que deforma tu cuello y tu rostro. En la laringe, esto es una sentencia de muerte. El estrecho pasaje que permite que el aire llegue a la tráquea comienza a cerrarse debido al colosal edema del tejido blando. El aire ya no puede pasar libremente, y cada intento de inhalar produce un silbido desesperado que resuena en tu pecho. Al mismo tiempo, la histamina viaja por los bronquios, donde se une a los músculos de las vías respiratorias. La respuesta es un espasmo violento. Los conductos de ventilación se estrechan hasta el diámetro de un hilo. Intentas inspirar, pero el pecho no se expande. Intentas expirar, pero el aire queda atrapado en los pulmones, incapaz de salir. La presión interna aumenta, dificultando el retorno de la sangre al corazón. Mientras la presión arterial general se desploma porque los vasos de todo el cuerpo se han ensanchado y han perdido su fuerza elástica, el cerebro empieza a experimentar un vacío mortal debido a la falta de oxígeno y nutrientes. La conciencia flaquea, la vista se nubla y el cuerpo se encuentra a las puertas del colapso funcional más absoluto. El cuerpo se ahoga de forma literal en su propio líquido de defensa, atrapado en una trampa evolutiva sin salida. Para entender cómo se gesta esta tormenta silenciosa, debemos observar el cuerpo no como un mapa de órganos, sino como una inmensa aduana donde cada molécula que entra es registrada con un celo obsesivo. En este momento, mientras respiras o digieres, millones de células espía patrullan las fronteras húmedas de tus membranas. Su trabajo consiste en morder y engullir fragmentos de todo lo que cruza el umbral, desde un grano de polvo hasta un pedazo de manzana. Bajo la lente de un microscopio electrónico, estas células se ven como amebas gigantes con largos tentáculos ondulantes que se abren paso a través de la densa jungla de fibras de colágeno que forman la base de tu piel y mucosas. Recogen muestras del exterior de manera incansable, las introducen en su interior mediante pequeñas burbujas membranales, las deshacen en sus estómagos celulares llenos de enzimas destructoras y exponen las piezas resultantes en su superficie. Es un desfile interminable de trozos moleculares que se mueven a través de los canales linfáticos. En condiciones normales, este proceso es tan pacífico que ni la más mínima señal de alarma se enciende. Es una simple tarea de inventario rutinario para verificar que todo esté en orden en el interior de tu organismo. Sin embargo, en la sombra de este intrincado sistema de vigilancia, se está preparando un error de lectura que cambiará las reglas del juego de forma irreversible. El verdadero misterio comienza cuando una de estas células espía sostiene un fragmento de una proteína inofensiva en su superficie usando un diminuto brazo molecular en forma de bandeja. Esta bandeja sirve para mostrar el cargamento a las células entrenadoras de la defensa, los linfocitos, que residen en los ganglios linfáticos cercanos y deciden si el cuerpo debe atacar o permanecer en calma. En una persona con predisposición a la alergia, ocurre una misteriosa distorsión en esta aduana microscópica. En lugar de catalogar la muestra como alimento inofensivo, la célula entrenadora interpreta el mensaje como una amenaza biológica letal. En respuesta, esta célula entrenadora empieza a segregar diminutas esferas líquidas cargadas de mensajeros químicos flotantes, pequeñas proteínas de señalización que viajan por el espacio intercelular como cartas de alarma urgentes. Estas cartas químicas, conocidas como interleucinas en el laboratorio, pero que funcionan como órdenes de producción de guerra, llegan a las fábricas de armamento del cuerpo, las células productoras de anticuerpos. Al recibir la señal equivocada, estas fábricas detienen su producción habitual de anticuerpos protectores generales y comienzan a ensamblar de forma masiva millones de arpones microscópicos de autoataque, diseñados específicamente para encajar con la proteína del alimento sospechoso.
Estos arpones microscópicos, que tienen una característica forma de letra Y, flotan libremente en el plasma sanguíneo, buscando su destino final. No atacan directamente al alimento, sino que viajan hacia los mastocitos, aquellas células mina que describimos anteriormente. Los mastocitos tienen en su superficie miles de cerraduras magnéticas ultrapotentes, esperando instrucciones. La parte inferior del arpón encaja a la perfección en estas cerraduras magnéticas mediante fuerzas electrostáticas y moleculares extremadamente precisas, de modo que las dos puntas activas del arpón quedan orientadas hacia el exterior del mastocito, apuntando al vacío como las espinas de un erizo. El mastocito no se altera por esta unión, simplemente absorbe la tensión y mantiene los arpones fijos en su membrana, listos para activarse ante el menor contacto. En este preciso instante, el arma ha sido cargada y el seguro ha sido quitado por completo de la célula. Todo este complejo proceso bioquímico ocurre en absoluto silencio, sin provocar un solo síntoma externo, fiebre o dolor. El portador de esta trampa microscópica sigue con su día con total normalidad, ignorando por completo que dentro de sus propios tejidos se ha instalado una red de minas moleculares listas para detonar ante la menor provocación futura. Este estado de preparación silenciosa, conocido en el ámbito biológico como sensibilización, es un peligro latente de proporciones colosales que se extiende por todo tu organismo. Tu cuerpo ha creado una memoria permanente de este error de cálculo. Los arpones de autoataque pueden permanecer anclados a los mastocitos durante meses o incluso años, esperando pacientemente el regreso de la molécula desencadenante en un estado de letargo activo. El problema de diseño evolutivo es que el cuerpo ha gastado valiosos recursos de su economía celular y proteínas de alta calidad para construir un sistema de defensa masivo contra un enemigo fantasma que nunca representó una amenaza real. En términos de termodinámica corporal, esto es un desperdicio absoluto de energía, pero la verdadera amenaza radica en la inestabilidad de esta tregua artificial. A partir de este momento, cualquier contacto posterior con el alérgeno, por insignificante que parezca, no requerirá días de preparación para desencadenar una respuesta inmune. El tiempo de reacción se ha reducido drásticamente. La próxima vez que esa proteína roce tus labios, la cascada de detonación celular será casi instantánea, saltándose todos los protocolos habituales de seguridad y llevando al cuerpo directamente al borde de la asfixia sin previo aviso, en el tiempo equivalente a un parpadeo. Desde la perspectiva de la ingeniería moderna, diseñar una máquina que se destruya a sí misma para protegerse de un estímulo insignificante parecería un fracaso rotundo de diseño. Sin embargo, la naturaleza no trabaja como un ingeniero humano que busca la perfección estética o la simetría absoluta. Opera bajo las leyes implacables de la selección natural y la economía de la supervivencia. Si este mecanismo autodestructivo, que hoy llamamos alergia o anafilaxia, ha sobrevivido a lo largo de millones de años de evolución, es porque representó una ventaja defensiva colosal en nuestro pasado salvaje. Para entender esta paradoja debemos ver al cuerpo humano como una fortaleza asediada que debe gestionar recursos energéticos estrictamente limitados. Cada molécula de combustible celular, el adenosín trifosfato o ATP, es una moneda de oro que el cuerpo debe gastar con extrema precaución. Mantener un ejército inmunitario activo consume una porción gigantesca de nuestro presupuesto energético diario. Por lo tanto, cada línea de defensa celular debe justificarse en términos de costo y beneficio. La naturaleza opera bajo el principio del mínimo esfuerzo viable. Si una solución de diseño biológico funciona para mantener vivo al individuo hasta que logre reproducirse, se mantendrá intacta en el genoma, sin importar las ineficiencias o peligros colaterales que presente a largo plazo. Si un sistema defensivo es propenso a cometer errores mortales ocasionales, pero salva a la inmensa mayoría de la población de una muerte segura y lenta, la evolución lo conservará en el código genético sin dudarlo un segundo. Durante el 99% de nuestra historia evolutiva, el enemigo número uno del ser humano no eran las bacterias invisibles o los virus veloces, sino los parásitos multicelulares gigantescos, como los gusanos intestinales, las garrapatas y las sanguijuelas. Estos intrusos no son pequeños invasores que una sola célula defensiva pueda engullir mediante procesos normales. Un gusano que se aloja en tu intestino es millones de veces más grande que un glóbulo blanco. Para combatir a estos gigantes, el cuerpo no podía usar cuchillos microscópicos. Necesitaba una manguera de alta presión química para desprenderlos de las paredes del tejido y expulsarlos por la fuerza del organismo. Aquí es donde entra en juego la histamina de nuestros mastocitos. Al provocar un espasmo muscular violento, un flujo masivo de moco y un ensanchamiento de los vasos sanguíneos,
Para inundar la zona con células de ataque, el cuerpo lograba literalmente lavar y evacuar mecánicamente al parásito mediante estornudos, tos, vómitos o diarreas. El gasto de energía celular en forma de ATP requerido para esta expulsión masiva es astronómico, pero el costo termodinámico de permitir que un parásito consuma tus nutrientes y debilite tus órganos hasta la muerte es infinitamente mayor. Cada molécula de anticuerpo producida requiere la transcripción del ADN, el ensamblaje de cientos de aminoácidos en los ribosomas y su posterior transporte a través de la membrana celular, un proceso que consume cientos de enlaces de fosfato de alta energía. El cuerpo realiza este balance de gastos físicos de manera constante, asumiendo el costo porque la alternativa es la muerte por invasión. El verdadero desastre físico ocurre cuando trasladamos este sofisticado y sensible mecanismo de defensa del Paleolítico a la era de la esterilización moderna. En el transcurso de unas pocas generaciones, la humanidad ha limpiado su entorno, potabilizado el agua y eliminado casi por completo la presencia de parásitos multicelulares en el día a día. Sin embargo, las leyes de la física y la termodinámica corporal no cambian con la moda social. El sistema defensivo sigue ahí, con sus fábricas de anticuerpos y sus minas de mastocitos listas para el combate, consumiendo energía metabólica y esperando un enemigo que nunca llegará. Una red compleja con un alto potencial energético y sin una toma de tierra física para descargar su tensión, se vuelve inherentemente inestable. El sistema inmunitario, ocioso y sobreexcitado por la falta de entrenamiento con parásitos reales, empieza a cometer errores de traducción molecular. Confunde las proteínas de un grano de polen o de un trozo de maní, que químicamente comparten similitudes estructurales muy sutiles con las enzimas secretadas por los gusanos parasitarios, con una invasión masiva de parásitos. Es el equivalente biológico a tener un amplificador de sonido con el volumen al máximo en una habitación silenciosa. Cualquier vibración microscópica del aire se traducirá en un estruendo ensordecedor que hará estallar los altavoces. El cañón de alta presión química, diseñado para expulsar lombrices, se dispara con toda su potencia destructiva dentro de tus pulmones ante la presencia de un alimento. La misma adaptación evolutiva que mantuvo con vida a tus ancestros en la sabana africana es hoy un cableado defectuoso que, en un entorno artificialmente limpio, puede asfixiarte en 5 minutos debido a una simple confusión de la aduana celular. El reloj corre sin piedad. 2 minutos después del contacto con la partícula prohibida, la alarma silenciosa se convierte en una manifestación física incontrolable de tu organismo. Sientes calor, un calor extraño y asfixiante que trepa rápidamente por tu pecho y tu cuello, tiñendo tu piel de un rojo intenso, casi violáceo. Aparecen ronchas gruesas, calientes al tacto, que pican con una desesperación animal. No es una simple comezón superficial, es el fluido de tu propia sangre que ya se está escapando bajo tu piel, empujando los nervios sensoriales al límite de su resistencia. Tu lengua se siente de pronto pesada, ajena a tu boca. El paladar blando se hincha como un globo de agua. Tu saliva se vuelve espesa, casi imposible de tragar. Intentas tomar aire con normalidad, pero sientes una sutil y aterradora resistencia, como si respiraras a través de un sorbete estrecho, doblado a la mitad. El pánico psicológico se activa de golpe en tu mente, pero tu biología ya se ha adelantado al miedo. Tu sistema nervioso central detecta que algo va terriblemente mal en los niveles de gas de tu cuerpo. Tus pulmones ya no reciben el volumen de oxígeno que tu cerebro exige para mantenerse despierto. El pánico acelera tu pulso de forma descontrolada. Tu corazón empieza a golpear contra tus costillas con una fuerza inusual, intentando compensar desesperadamente la falta de aire que se avecina. A nivel microscópico, el torrente sanguíneo es un río que se está quedando sin agua a una velocidad de vértigo. La histamina ha abierto millones de poros invisibles en tus capilares. El plasma sanguíneo sale a chorros hacia los espacios vacíos entre tus células, acumulándose en los tejidos blandos de tu cuerpo. Tus vasos sanguíneos, que antes eran firmes canales de transporte de alta presión, se relajan por completo debido a la pérdida de tono muscular. Se ensanchan tanto que la sangre simplemente se estanca en las extremidades inferiores, incapaz de regresar al corazón para ser oxigenada. Aquí viene el giro inesperado que casi nadie conoce. En un choque alérgico grave, no te ahogas únicamente porque tu garganta se cierre físicamente, sino porque tu corazón se queda sin combustible líquido que bombear. El corazón late en el vacío. Es como un motor de agua que succiona aire de forma ruidosa. Empieza a latir a toda velocidad, perdiendo su ritmo natural, desgastándose sin mover una sola gota de oxígeno hacia tu cabeza.
La presión arterial cae a niveles incompatibles con la vida. El cerebro, el consumidor más exigente de energía del cuerpo humano, empieza a sufrir de inanición extrema. Las luces de tu mente comienzan a parpadear, la visión periférica se oscurece y el mareo es absoluto. Si quieres seguir descubriendo cómo tu cuerpo resuelve estas batallas invisibles de supervivencia y aprender a interpretar las señales de tu propio organismo para proteger tu vida, tómate un segundo para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Conocer tu biología no es solo un pasatiempo, es tu primer escudo de defensa real ante las sorpresas de la naturaleza. La muerte por asfixia y fallo cardiovascular masivo está a solo 3 minutos de distancia en el reloj biológico. Las células cerebrales comienzan a apagarse una a una en un intento desesperado por ahorrar la poca energía que les queda. En este momento límite de la existencia, el único salvavidas posible viene del exterior en forma de una jeringa de emergencia cargada con adrenalina pura. Cuando la aguja atraviesa la ropa y penetra el músculo de tu muslo, la adrenalina inunda el torrente sanguíneo moribundo en cuestión de segundos, viajando como un rayo químico por el sistema circulatorio. Esta molécula de emergencia es la llave maestra definitiva de la supervivencia humana. Se acopla con una fuerza increíble a unos receptores especiales, verdaderos interruptores de supervivencia situados en las paredes de tus vasos sanguíneos moribundos y en los bronquios de tus pulmones debilitados. Al activarse estos interruptores celulares, se produce un cambio físico instantáneo y violento. Las células musculares de los vasos sanguíneos reciben una descarga química que las obliga a contraerse con una fuerza extrema. Las tuberías flácidas se cierran de golpe, exprimiendo la sangre estancada en las piernas y dirigiéndola de regreso con fuerza hacia el pecho y el cerebro. La presión arterial sube como un cohete en pocos segundos. Al mismo tiempo, la adrenalina actúa en los pulmones, ordenando a los músculos tensos de los bronquios que se relajen de inmediato. Las compuertas aéreas se abren de par en par. El aire entra con un silbido violento, llenando los alvéolos sedientos de oxígeno. El cerebro despierta de su letargo en una fracción de segundo, rescatado en el último suspiro por una molécula de contraataque que revirtió la autodestrucción celular activa. Para comprender la verdadera profundidad de este desastre biológico, debemos adentrarnos en una de las fronteras más fascinantes de nuestra anatomía, la autopista de comunicación que conecta tu sistema inmunitario con tu sistema nervioso. Durante mucho tiempo, se pensó que estas dos redes operaban como mundos aislados, uno encargado de defender el cuerpo contra invasores y el otro de procesar pensamientos y sensaciones. Pero la realidad bajo el microscopio revela una historia muy diferente. Existe un diálogo constante y secreto entre las células de defensa y las terminales nerviosas que recubren tus órganos vitales. Cuando la tormenta química se desata en tus vías respiratorias, tu cerebro no se entera simplemente de forma indirecta porque te falta el aire. El cable principal de comunicación interna, un nervio inmenso que viaja desde el cerebro hasta el abdomen, capta los cambios químicos de la sangre a través de sensores especializados. Antes de que tu garganta esté físicamente bloqueada por el hinchamiento, tu mente ya experimenta una oleada de pánico visceral y abstracto. Es una alarma neurológica pura, generada no por un pensamiento lógico, sino por la inundación de mensajeros químicos que alteran la química de tus terminaciones nerviosas de forma directa. Si nos deslizamos por los tejidos pulmonares y observamos la escena bajo un microscopio electrónico de alta resolución, descubriremos un paisaje asombroso que parece sacado de un relato de misterio. Las células mina, los mastocitos, no flotan al azar en el líquido extracelular. Se encuentran físicamente adosadas a fibras nerviosas desnudas que recorren todo el revestimiento de los bronquios y la tráquea. Se abrazan estrechamente como la hiedra que trepa por la pared de un edificio antiguo. Cuando el mastocito explota y libera histamina junto con otras enzimas afiladas y mensajeros químicos grasos, estas moléculas no tienen que viajar largas distancias a través del torrente sanguíneo para causar daño. Difunden en una fracción de micrómetro a través de la matriz intercelular y se acoplan directamente a las terminales de estas fibras nerviosas desnudas. El contacto físico es tan estrecho que funciona de manera similar a una sinapsis neuronal. Al unirse a los receptores nerviosos, estas sustancias químicas alteran el equilibrio eléctrico de la membrana de la neurona, provocando la apertura inmediata de canales de sodio y la generación de un tren de impulsos eléctricos rápidos que viajan sin frenos hacia la médula espinal. Este viaje de impulsos eléctricos llega directo al centro del miedo en el cerebro, la amígdala, activando un estado de alerta roja neurológica que el individuo percibe como un terror irracional e inminente de que la vida se le escapa. Pero la tragedia de esta conexión íntima es que el camino es de doble vía. En respuesta a la estimulación eléctrica recibida,
Las fibras nerviosas desnudas liberan sus propios neurotransmisores inflamatorios, pequeñas vesículas repletas de señales nerviosas amplificadoras de la inflamación. Estas señales nerviosas flotan de regreso hacia los mastocitos vecinos que aún no han detonado. Al recibir la señal nerviosa, estos mastocitos interpretan que la amenaza en la periferia es real y masiva, lo que provoca que también revienten y liberen más histamina al entorno tisular. Se genera así un círculo vicioso de retroalimentación donde la inflamación inmune activa la alarma nerviosa, y la alarma nerviosa de vuelta amplifica exponencialmente la explosión inmunitaria en el tejido. Es un incendio biológico que se propaga de célula en célula y de nervio en nervio, amenazando con consumir la vida del organismo en cuestión de minutos si el ciclo no se interrumpe de forma externa. Este entrelazamiento entre mente y célula tiene consecuencias devastadoras para la supervivencia durante una crisis de asfixia aguda. La ansiedad y el miedo animal que experimentas no son meros efectos secundarios psicológicos de la falta de aire, son catalizadores físicos activos que aceleran la velocidad del desastre orgánico. El sistema nervioso central, atrapado en este bucle de pánico químico, responde enviando impulsos de estrés a través de su red simpática, liberando hormonas que, paradójicamente, empeoran la permeabilidad de los vasos sanguíneos periféricos bajo el efecto de la inflamación activa. Al mismo tiempo, el nervio de la comunicación interna envía órdenes erróneas que intensifican el espasmo de los bronquios, apretando aún más los pulmones en un intento inútil por protegerlos de lo que percibe como un veneno gaseoso inexistente. El cuerpo se sabotea a sí mismo a nivel de red general. La coordinación milimétrica que normalmente mantiene la respiración y el bombeo cardíaco en perfecta sincronía se desintegra por completo, dejando al organismo desamparado ante un bucle de retroalimentación química y neurológica que se alimenta de su propia desesperación celular en cada segundo que pasa. La supervivencia de un organismo complejo no es una cuestión de suerte, sino de física hidráulica pura y dura. Para que las neuronas sigan procesando información, necesitan recibir un flujo constante de sangre oxigenada bajo una presión hidrostática específica. Imagina tu sistema cardiovascular como un circuito cerrado de tuberías conectadas a una bomba hidráulica de doble cámara, tu corazón. En condiciones normales, este circuito mantiene una presión que empuja la sangre contra la gravedad hasta el punto más alto del sistema, tu cabeza. Sin embargo, cuando la histamina dilata los vasos sanguíneos del cuerpo y los vuelve permeables, el volumen del contenedor se duplica en segundos, mientras el líquido sigue siendo el mismo. Es una catástrofe matemática simple. Si el espacio aumenta pero el líquido se escapa por los poros de los tubos, la presión hidrostática cae hacia cero. El corazón intenta compensar esto aumentando su bombeo, pero sin suficiente líquido de retorno, sus latidos se vuelven inútiles. La física de los fluidos gana la partida. El flujo de sangre simplemente deja de tener la fuerza necesaria para vencer la gravedad, dejando al cerebro desprovisto de su recurso más preciado, el oxígeno. Cuando el oxígeno deja de llegar a los tejidos debido a la obstrucción de las vías respiratorias y la caída de la presión sanguínea, la economía energética del cuerpo sufre una quiebra absoluta a nivel mitocondrial. En condiciones óptimas, las centrales eléctricas de tus células queman glucosa utilizando oxígeno en un proceso eficiente conocido como respiración aeróbica. Esta combustión genera unas 36 moléculas de adenosintrifosfato, o ATP, por cada molécula de glucosa consumida. El ATP es la moneda de cambio que mantiene activos los canales iónicos y las bombas de membrana. Pero en el momento en que el oxígeno escasea, las mitocondrias activan el sistema de emergencia de fermentación anaeróbica. La matemática de este cambio es desoladora. Por cada molécula de glucosa, el cuerpo ahora solo puede producir 2 míseras moléculas de ATP. Es una caída del 95% en la eficiencia energética de tus células. El sistema empieza a devorar sus propias reservas a una velocidad insostenible para evitar apagarse. Como subproducto de este intento de supervivencia, las células acumulan ácido láctico en el espacio extracelular. El pH cae drásticamente, volviéndose ácido. Esta alteración del equilibrio ácido-base altera la estructura tridimensional de las proteínas y bloquea los canales de calcio de las células cardíacas, debilitando la capacidad del corazón para latir. Ante esta situación de escasez extrema, el cuerpo activa una estrategia de triaje biológico para evitar el colapso sistémico. El cerebro toma el control total de la distribución de recursos y decide sacrificar partes del cuerpo para salvar el núcleo vital. Mediante impulsos nerviosos rápidos, ordena el cierre total de las válvulas de paso que llevan sangre a los órganos no esenciales para la supervivencia inmediata.
La piel es la primera en ser desconectada. Los vasos sanguíneos de la superficie se cierran por completo, lo que explica por qué una persona en choque alérgico se vuelve pálida y fría al tacto en segundos. El sistema digestivo y los riñones son los siguientes en la lista de sacrificios. El flujo de sangre hacia los riñones se reduce a menos de una décima parte de su volumen, deteniendo la producción de orina para conservar líquido en el circuito principal. Toda la sangre disponible se redirige de forma exclusiva hacia un circuito de máxima prioridad que conecta el corazón y el cerebro. Es una apuesta matemática de todo o nada. Si la asfixia no se revuelve rápido, las células de los riñones y el intestino morirán debido a la falta prolongada de energía, provocando daños irreparables en estos órganos, incluso si el individuo logra sobrevivir a la crisis. La evolución acepta este daño colateral extremo con tal de retrasar unos minutos la entropía final del cerebro. La aguja del destino. La genética no perdona. Una letra errónea en tu código de vida es suficiente para marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No hay avisos de antemano, no hay señales de alarma previas en tu juventud. Todo ocurre en la sombra del núcleo celular. Es una lotería silenciosa y macabra, escrita en tu ácido desoxirribonucleico desde el instante de tu concepción. Mientras una persona devora un puñado de cacahuetes sin experimentar el menor cambio físico, otra persona puede perder la vida por inhalar una mota de polvo de ese mismo alimento en un vagón de tren. Es el talón de Aquiles de la ingeniería humana. Un fallo imperceptible en la calibración del sistema defensivo. Tu cuerpo, capaz de derrotar tumores microscópicos y de curar heridas profundas en días, se arrodilla de pronto y se ahoga por un simple error de lectura de sus propias proteínas centinela. Sientes el peligro cerca. La línea que separa la inmunidad perfecta del pánico celular es ridículamente delgada. Cualquier alteración mínima en las proteínas receptoras que patrullan las membranas de tus células puede reconfigurar tu biología por completo, transformando una defensa formidable en una trampa mortal activa lista para cerrarse sobre tu garganta ante el estímulo más inofensivo de tu vida cotidiana. Si descendemos al nivel de tus genes, encontramos al principal culpable de esta vulnerabilidad en una proteína llamada filagrina. Imagina esta molécula como el cemento o el pegamento de alta resistencia que sella las células de las capas más externas de tu piel. En una persona sana, la filagrina mantiene la piel firme, hidratada y hermética, impidiendo que el exterior penetre sin control. Pero si has heredado una copia defectuosa de este gen, tu barrera de protección externa se desmorona a nivel molecular. Aparecen microfisuras microscópicas en tu epidermis. La piel se vuelve seca y porosa. Aquí es donde se revela el giro más asombroso y contraintuitivo de la inmunología moderna. La alergia alimentaria casi nunca empieza en tu estómago, sino en tu piel agrietada. Mientras juegas o descansas, diminutas partículas de comida suspendidas en el aire se depositan en tu piel dañada. Al deslizarse por las microfisuras, estas proteínas de los alimentos entran en contacto directo con las células inmunitarias que patrullan el tejido subcutáneo, sin pasar por los filtros de seguridad protectores del estómago. Tus defensas ven a la proteína flotando libremente en un tejido herido y asumen que se trata de un invasor agresivo. El sistema inmunitario aprende a odiar al alimento mucho antes de que lo hayas probado por primera vez. El daño está hecho. La trampa celular se ha activado. Las consecuencias para nuestra especie en el mundo moderno son alarmantes y se aceleran cada año. La combinación de una predisposición genética oculta con un entorno artificialmente estéril ha creado una epidemia de sistemas inmunitarios inestables. Usamos jabones abrasivos que destruyen el manto lipídico natural de la piel. Eliminamos los microbios del suelo de nuestra dieta diaria. Vivimos en espacios cerrados sin contacto con la biodiversidad del planeta. El resultado es nefasto para la calibración de tu cuerpo. Tus células de defensa carecen de la información ambiental necesaria para madurar correctamente. El ejército de protección de tu organismo, aburrido y desorientado en un entorno ultra higiénico, desarrolla una especie de trastorno de estrés postraumático a nivel bioquímico. Reacciona de forma desproporcionada ante cualquier estímulo extraño. Dispara primero y pregunta después. Un sistema inmunitario mal entrenado se convierte en un arma cargada que apunta de forma constante hacia el interior de tu propia garganta. Mientras caminas por la calle con tranquilidad, miles de personas se exponen a esta ruleta rusa biológica sin sospechar siquiera que un roce a través de una barrera dérmica defectuosa ha programado a sus células para asfixiarlas en su próximo almuerzo. El talón de Aquiles de nuestra evolución sigue ahí, oculto en las capas de tu piel,
esperando el detonante equivocado para iniciar la secuencia de autodestrucción celular. No hay tregua para el cuerpo que ha olvidado cómo distinguir el alimento de la muerte. Al contemplar la asombrosa complejidad de nuestra anatomía, resulta tentador caer en la trampa de creer que somos el resultado de un diseño inteligente y pulido hasta la perfección. Sin embargo, la fría realidad de la biología nos demuestra que somos más bien el equivalente a una inmensa catedral construida sobre las ruinas de antiguos templos, utilizando ladrillos sueltos, vigas improvisadas y un cableado eléctrico obsoleto que nadie se ha atrevido a retirar. La evolución no es un ingeniero que empieza desde cero en una hoja en blanco. Es un reparador que trabaja sobre la marcha, parchando el sistema con lo que tiene a mano para asegurar la supervivencia inmediata, sin importarle los fallos que puedan surgir en el futuro. El mecanismo de la anafilaxia es el testimonio de esta herencia defectuosa. Nuestro cuerpo opera constantemente en el límite de su estabilidad física, un delicado equilibrio termodinámico donde cada sistema defensivo es una fuerza activa contenida por amortiguadores moleculares. Nuestro software biológico está repleto de código antiguo, remanentes de épocas donde la hostilidad del entorno exigía medidas extremas. Este código antiguo permanece dormido durante la mayor parte de tu vida, pero basta un tropiezo molecular menor para que se ejecute por accidente, amenazando con apagar la máquina por completo en cuestión de minutos. Para entender por qué este código obsoleto no ha sido borrado de nuestro mapa genético, debemos comprender la inercia de la evolución a nivel de la membrana y el núcleo celular. El circuito defensivo controlado por los mastocitos y las señales moleculares de alarma ha estado presente en el linaje de los vertebrados desde hace cientos de millones de años, mucho antes de que los primeros homínidos caminaran sobre la Tierra. Borrar esta línea de defensa del genoma humano requeriría una reconfiguración completa de todo nuestro sistema de maduración de células de la sangre. En la naturaleza, un cambio tan drástico en la arquitectura molecular suele tener consecuencias nefastas. El precio de eliminar los genes que producen las alarmas químicas sería una vulnerabilidad extrema ante infecciones oportunistas o una incapacidad del cuerpo para detectar y destruir células precancerosas en su fase inicial. La termodinámica de la vida prefiere un sistema con un fallo conocido y ocasionalmente mortal antes que un rediseño radical que ponga en riesgo la viabilidad del organismo completo. En lugar de reconstruir la maquinaria, la selección natural ha optado por añadir capas adicionales de control, pequeñas células amortiguadoras que actúan como frenos químicos para mantener a los soldados inmunitarios bajo una vigilancia constante. Pero cuando el entorno moderno altera la sintonía de estos amortiguadores, los frenos fallan y el cañón celular dispara sin control hacia el propio tejido. Esta realidad nos sitúa ante un escenario inquietante en el horizonte de la medicina moderna y la evolución de nuestra especie. Por primera vez en nuestra historia, la humanidad posee las herramientas moleculares necesarias para intervenir directamente en su propio código, el bisturí genético que permite cortar, editar o silenciar los genes responsables de este descontrol inmunitario. Ya no estamos limitados por el ritmo lento de la selección natural. Podemos, teóricamente, apagar la producción de los anticuerpos defectuosos o insensibilizar los mastocitos para erradicar las alergias de la faz de la Tierra para siempre. Sin embargo, esta capacidad de reprogramar la vida nos enfrenta a una pregunta filosófica y científica de consecuencias insondables. Si decidimos corregir los errores de diseño de la naturaleza para alcanzar una estabilidad biológica artificial, ¿qué otras funciones secretas e indispensables estaremos apagando por accidente? ¿Estamos realmente preparados para asumir el papel de ingenieros de nuestra propia biología o estamos destinados a provocar un desajuste aún mayor en el delicado equilibrio que nos mantiene con vida? Al final, la misma imperfección que hoy amenaza con asfixiarnos ante un grano de polvo o una picadura insignificante es la que nos permitió sobrevivir al asedio de un mundo salvaje. La gran paradoja de nuestra existencia sigue abierta. Tal vez, el precio inevitable de tener un escudo capaz de protegernos de todo sea vivir sabiendo que, en cualquier momento, puede volverse contra nosotros.